Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches, mis hermanos. Espero que y esto para servirle al Señor y tener nuestra clase, recibir nuestro alimento espiritual de este día. Antes, pedirles que me acompañen en oración para poder iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, papito lindo, quiero darte las gracias por este día. Quiero pedirte, mi Señor, que hoy que estoy aquí conectado en esta clase, tú me hables. Los temas, Señor, que se están tratando son temas que verdaderamente me competen como cristiano, como hijo tuyo. Y yo quiero tener estos oídos espirituales abiertos para que tú me hables, Señor, porque sabes lo que necesito. Te pido que te quedes, Espíritu Santo, para que pueda fluir en mí tu bendición, me puedas contener en todo mi ser y yo pueda ser receptivo a tu mensaje. Mi Señor, yo te pido también que bendigas a los que todavía están en el tráfico, llegando a su casa o terminando quizás alguna reunión en su trabajo o algún quehacer en casa para conectarse. Pon, Señor, en cada uno de ellos el deseo ferviente de estar aquí para darte esta hora y tener este alimento que tú quieres darle. Mi Señor, quédate con nosotros, bendícenos a todos, que tu mensaje sea de poder. Todo esto lo oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordarles, mis amados hermanos, que coloquen en el chat del Facebook Live de dónde son, de dónde nos escuchan, el grupo, su nombre. Y cualquier inquietud que tengan, ustedes pueden interactuar por ese medio, ¿verdad? Y con gusto, pues vamos a ir respondiendo. Y pues acordémonos, ¿verdad? Que el Señor lo que quiere es que nuestros oídos estén abiertos a su mensaje, a escucharle. Y cualquier inquietud, pues con mucho gusto están los otros maestros para que puedan apoyarnos. Bueno, fíjense que en estas clases anteriores, ¿verdad? Hemos visto sobre las tentaciones, hemos visto sobre cómo vencer al mundo, que fue la clase anterior. Y solo para poner en contexto y decirles el tema que hoy vamos a desarrollar, pues bueno, ya lo vieron en el post, ¿verdad? Que les compartimos. La clase de hoy es Venciendo a la carne. La anterior fue Venciendo al mundo. Solo para ponerlos como en contexto. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero en todos lados donde uno juega diferentes roles, uno, ¿verdad? De repente siente alguna inclinación a decir algo, a hacer algo o a no hacerlo. Por ejemplo, a veces suele suceder, ¿verdad? Que si uno se da cuenta en la calle algo que está pasando, uno siente la tentación, ¿verdad? De quedarse viendo y terminar hasta de ver el último detalle, porque eso luego, ¿verdad? Es insumo para ir a comentarlo a otro lado y quizás ya no la forma en cómo lo vimos, sino que con extras. Entonces, esa inclinación, esa tentación, ¿verdad? Que en la que caímos, es la que vamos a aprender un poco a vencer este día, porque se trata de este enemigo nuestro que es la carne.
En los retiros nos dijeron, ¿verdad? Nuestros enemigos son Satanás, el mundo y la carne. Pues bueno, ya ven, ya vimos a este enemigo del mundo. Ahora vamos a ver la carne. A manera de resumen de la clase anterior, hablando de vencer al mundo, dijimos que la palabra es la luz verdadera, la palabra de Dios, y que nosotros estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. También hablamos que el bautismo se podía considerar como una Pascua que nos sumergía a la gracia de Dios y nos hacía como renacer en un mundo nuevo y que era necesario morir siempre a nosotros mismos para flotar en la redención de Cristo. Hablamos de que el mundo, ¿verdad?, nos engaña, nos hunde. Hablamos de esos afectos y de la dependencia que nos genera vivir en este mundo. Y que si nosotros trabajamos para este mundo, nosotros probablemente vamos a vivir presos en esos moldes políticos, diplomáticos, profesionales. En esa clase yo hice la pregunta que si nosotros estábamos procurando, ¿verdad?, que el dinero no fuera algo que nos atrape en este mundo, porque el dinero es una forma, de alguna manera, ¿verdad?, que existe en el mundo y que nos engaña y que nos lleva a la perdición. Además, dijimos que debemos ser luz del mundo, sal de la tierra y levadura también, pero que teníamos que tener claro que estábamos en una batalla espiritual y que debemos pedir al Señor, a nuestro Padre Dios, que siempre sea su voluntad, que no sea la mía, porque esa voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. Es necesario, dijimos, nacer de nuevo, que teníamos que pedir no acomodarnos, teníamos que ser amigos del Señor, sin deslumbrarnos de las cosas que este mundo nos ofrece, porque vivimos aquí, pero debemos recordar que ser del mundo es ser enemigo de Dios. Eso fue lo que la clase anterior, en resumen, nosotros vimos, ¿verdad? Ahora en esta clase que es venciendo la carne, vamos a hablar también qué significa esto de la carne y cómo podemos vencer la carne, ¿verdad? Debemos saber que la carne se opone al espíritu en nosotros y que allá en nuestro retiro y también los que cursaron Crecimiento 1, ¿verdad?, se nos enseñó de que la carne no se refiere a nuestro cuerpo, ¿verdad?, este cuerpo material. Sí, fíjense que San Pablo nos dice que todo aquello del cuerpo o de la mente que se opone al espíritu es la carne. Y fíjense que la mente en esta clase, lo vamos a ver, ¿verdad?, es la que nos esclaviza. Y son los instintos nuestros los que nos arrastran, los sentimientos y emociones que no dominamos. Es decir, el alma y el cuerpo. Cuando se oponen al espíritu, entonces le llamamos carne. Y aquí vamos a aprender qué es eso y cómo vencer esa carne. Bueno, voy a empezar, ¿verdad?, por comentarles que San Pablo nos ha dicho de que la palabra tiene dos filos, es como una espada de dos filos. Esa espada entra y separa la carne del espíritu, que nos ayuda entonces a distinguir las obras de la carne y los frutos del espíritu. Voy a leerles lo que nos dice Hebreos en el capítulo 4, versículo 12.
Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo precisamente eso, la separación de lo que es la carne y el espíritu, porque somete a juicio estos pensamientos y estas intenciones que salen del corazón. San Pablo también nos dice que nosotros no hacemos lo que queremos, es decir, el bien que debemos hacer, sino que hacemos lo que al final queremos que quizás está mal. Para eso vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 7, versículos 15 al 18, para que se entienda mejor. La palabra dice: no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Palabra de Dios. Esta lectura pareciera que es un trabalengua, ¿verdad? Porque dice, hago lo que no quiero hacer, sino que en cambio termino haciendo lo que no quiero y, y etcétera. Pero fíjense qué interesante y qué sabiduría en esta lectura. Dice, hago lo que no quiero y en cambio hago lo que odio hacer. Pero reconozco, dice, que me sucede eso. Entonces, al reconocer que me sucede eso, reconozco que lo que Dios me ha dicho es lo que debo hacer. La palabra dice, reconozco con ello que la ley es buena. ¿Y quién es la ley? Es todo lo escrito que viene de lo alto. Y que cuando terminamos haciendo lo malo, dice, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Por eso es que el Señor dice que Él ama al pecador y aborrece el pecado. Nuestra mente, fíjese que ordena según la carne y la voluntad. Y si no está guiada por el Espíritu, entonces nuestra mente obedece ciegamente a la carne. De aquí, mire, es donde salen todos estos pensamientos. Bueno, uno dice, ¿verdad? Voy a darme cuenta digamos que me cuentan algo y de repente, o sea, eso ya no me lo quedo, sino que empiezo a contárselo y comentarlo a otras personas hasta que se vuelve un chisme, un chambre. Lo que está en mi pensamiento fue quizás sin intención, ¿verdad? Pero al estar yo con el Espíritu y en gracia del Señor, mi pensamiento tuvo que haber estado ahí guardado y no terminar comentándolo para que eso no se convirtiera al final en un chambre. En Romanos 7:24, San Pablo nos habla del cuerpo de muerte. Voy a leer para ustedes lo que dice esta lectura. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Palabra de Dios. Para entender esto, tenemos que saber que en esa época a los criminales
se les cargaba con el cuerpo del muerto hasta que muriera él mismo. Por eso el cuerpo de la muerte, o sea, ese cuerpo que cargaba, ¿verdad? Era su propio cuerpo que luego lo llevaba por sus faltas a morir y tenía que cargarlo siempre. Qué castigo más duro, ¿verdad? Pero eso lo llevaba como a la reflexión, a la meditación y entraba, imagino yo, ¿verdad? Esta persona asesina, criminal, en alguna crisis, ¿verdad? Que lo llevaba hasta la muerte, porque era un castigo que tenía que cargar ese cuerpo de muerte siempre. Ese cuerpo y la muerte, la mente, son los que nos llevan a nosotros a realizar obras de la carne. Fíjense. Por ejemplo, ¿cuáles son estas obras de la carne? Las hechicerías, las orgías, las impurezas. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es producto de que estamos injertados en Cristo por esa misma acción del Espíritu Santo. Y cuando esta acción se manifiesta es cuando comienza a brotar, ¿verdad? Como débiles plantitas al principio, los frutos. Es decir, mientras nosotros estamos en este mundo y dando rienda suelta a nuestra mente y a nuestra carne, ¿verdad? Nosotros entonces estamos, por supuesto, haciendo brotar esos frutos de la carne, como las hechicerías que dijimos, como las orgías, las impurezas, los chambres, los malos, las malas acciones, e inclusive los pecados de omisión. Pero en cambio, cuando esta acción del Espíritu Santo va entrando en nosotros, así como las plantitas, ¿verdad? Que se ve que van creciendo, creciendo, creciendo por poco a poco, nuestros frutos también entonces van creciendo, pero estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, que son la amabilidad, el amor, el gozo, la alegría. Estos frutos nosotros no podemos adquirirlos, mi hermano, por nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu es el que las produce. Cuando nos prestamos a su acción y ponemos esos pobres y débiles esfuerzos, ¿verdad? Su servicio. Porque a veces, pues sí, ¿verdad? Los frutos, la carne, ¿verdad? Esa tentación que viene, si le damos rienda suelta, es más fuerte que el deseo de tener y cosechar estos frutos del Espíritu. Por eso es que no podemos hacerlo solo, ¿verdad? Nuestras propias fuerzas no nos pueden hacer adquirir estos frutos, que son cualidades humanas de personalidad, de firmeza, de mando, de dominio propio. Y fíjense que estos frutos espirituales no van a ser de provecho hasta que el Espíritu los convierte en frutos de amor. Hasta entonces nosotros vamos a ser firmes por Cristo que vive en nosotros. Y vamos a ser veraces no solo por nuestra propia estimación, sino porque Cristo es la verdad. Si nos entregamos nosotros al Espíritu Santo, nuestras acciones seguramente van a ser inspiradas por Él y se van a hacer una realidad en nosotros. Pero ¿cómo hacemos para guiarnos por el Espíritu y llegar a ser de Cristo Jesús? ¿Cómo hacemos? Fíjense que tenemos que crucificar nuestra carne y poner toda nuestra voluntad para entregarnos todos los días al Espíritu Santo, reconociendo nuestra propia debilidad. Pero eso ha de ser bien difícil, ¿verdad? Se oye difícil porque todos los días no estamos nosotros pensando en qué es lo que tengo que crucificar como carne en mí. Vamos a ir aquí desglosando
¿A qué me refiero con crucificar nuestra carne? Vaya, si usted está en un negocio y para llevar a cabo ese negocio, usted tiene que ofrecer, digámoslo así, una mordida, o para que usted como vendedor, pues le acepten, ¿verdad? La venta, a usted le ofrecen una mordida, o para, digamos, lograr un ascenso en su trabajo, usted se inventa alguna historia y hace quedar mal a alguien con tal de que a usted lo vean bien, usted quede bien y entonces a usted le den ese ascenso. O puede ser que en nuestro propio grupo, ¿verdad? Donde pertenecemos, de la comunidad, nosotros pues tengamos acciones que son contrarias a lo que predicamos y hacemos. Entonces, esas acciones, esos pensamientos, esos sentimientos que brotan y que nos inclinan a hacer lo malo que no queremos hacer. Entonces, ¿verdad? Tenemos que crucificar esa carne y poner todo nuestro empeño para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Pero tenemos que reconocer que tenemos una debilidad. Estar crucificados con Cristo no es apegarnos a una cruz que nosotros hemos elegido, que nos gusta, sino estar en entrega total al Padre, como vivió Jesús. Fíjense que si yo escojo una cruz, ¿qué mérito tiene? Porque capaz yo hasta planifico, ¿verdad? ¿Cómo voy a llevar esa cruz en toda la vida para que entonces la pueda, digamos, manejar? Entonces, aquí el sentido es que las cruces nos llegan y no las elijamos nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, él estaba sin fuerza, sin vigor, al grado de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fíjense que él no llegó a la cruz solo, nosotros lo crucificamos y él lo aceptó. Así es como nosotros debemos morir a la carne. Las cruces que nos lleguen debemos aceptarlas y aceptarlas con amor. Todo lo que nos venga en el día, como una cruz en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestro apostolado, en nuestro grupo, en nuestra relación con el Señor, nosotros por amor debemos aceptar esa cruz, pero debemos estar convencidos que no estamos solos cargando esa cruz y que si estamos en gracia con el Señor y que nuestro Espíritu Santo nos acompaña, esa cruz que no hemos elegido va a ser fácil de cargar, mis hermanos. Aquí es importante mencionar a María, nuestra madre. Ella fue la primera evangelizadora. Ella llevó el Espíritu Santo a Isabel cuando la fue a visitar, porque ella misma llevaba a Jesús en su vientre. En la boda de Caná lanzó a Jesús a su ministerio, pero ella nunca hizo estas cosas por interés propio, por comodidad o porque a ella le parecía bien que esa era la manera como se tenía que hacer. No, ella siempre estuvo sujeta a la voluntad del Padre y atenta a las señales del Señor para el bien de los demás. También veamos a San Juan el Bautista. Él, al entender la señal de todo lo que Jesús estaba haciendo, él se entregó al martirio, contento y feliz.
convencido de la divinidad de su misión, porque estas señales ya le habían sido anunciadas. Ya él sabía que los ciegos iban a ver, que los cojos iban a andar. Y este mensaje le fue anunciado en San Lucas, capítulo 7, versículo 22. Yo leo para ustedes. Jesús les contestó: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Palabra de Dios. Dígame si Juan el Bautista no iba a estar convencido ante esas señales. Nosotros debemos seguir esos ejemplos, el ejemplo de María y de Juan el Bautista. Debemos enderezar nuestro camino del Señor, proclamar su palabra, pero tratar de desaparecer nosotros, de menguarnos, para que únicamente brille la gloria del Señor. Así que nosotros tenemos que revisar con humildad, mis hermanos, cómo estamos en nuestros grupos. Si no estamos nosotros sirviendo en carne, esto nos lo dicen muchos nuestros líderes, ¿verdad? Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Vaya, ¿cómo es esto de servir en carne? Seguramente esto pues yo lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado que de repente uno llega al grupo, ¿verdad? Y le dicen, hay que poner sillas. Y yo he pensado, ¿y por qué tengo que poner las sillas? Ya a esta hora deberían de estar puestas. Alguna vez lo pensé, mis hermanos. Pero el Espíritu Santo ha ido cambiando todos estos pensamientos y la gracia de estar en el Señor. Así que nosotros nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo. Y debemos de examinar si es que en realidad estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o por el contrario, ¿verdad? Tenemos que también examinarnos si nosotros lo que queremos es sobresalir, si queremos resaltar, que todos puedan ver lo inteligente que soy, que todos puedan darse cuenta de la facilidad de palabra que tengo o de cómo puedo con facilidad impresionar a los demás porque soy creativa. Si no queremos dejar trabajar a otros por temor a que cambien nuestro sistema de trabajo, nosotros tenemos que ser dóciles a la voz de nuestros pastores o de cualquiera que esté por encima de nosotros o abajo de nosotros, aunque sea más joven, aunque sea nuevo, mujer, hombre, anciano. Porque ¿saben qué? En todo esto se cuela el mundo y la carne, estos enemigos. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a surgir las murmuraciones dentro de mi grupo, empiezan a surgir las inconformidades y entonces yo empiezo a sentirme como que ya no pertenezco ahí y termino yéndome. También nosotros en este camino, ¿verdad?, del Señor, podemos encontrar muchas ocasiones de crucificar nuestra carne. ¿Acaso, yo les pregunto, ¿verdad? ¿No tenemos a cada rato momentos de cruz en nuestra propia comunidad? ¿Acaso no es verdad que muchas cosas no salen como nosotros desearíamos que salieran? Por ejemplo, le voy a abrir mi corazón. En el recién compromiso, el parqueo. El parqueo es difícil. Pues es una finca grande, ¿verdad? Y somos, bueno, en esta ocasión fuimos más de 1,500 servidores. Entonces llegamos y el parqueo y bueno, y a nosotros nos tocó, pero hasta por allá, ¿verdad? A parquearnos. Y yo siempre, ¿verdad? Que
evito un poco caminar de más, entonces venía un poco renegando, mira, vamos por toda la maleza, terminé llena de unas cositas espinitas en el pantalón y mi esposo callado, tranquilo, ya vamos a llegar, solo agárrate de mí, ya vamos a llegar, solo agárrate de mí. Y luego a la hora de salida no podíamos salir porque estábamos atrapados. ¿Acaso yo quería quedarme en un parqueo que es fácil de llegar y fácil de salir? Las cosas no salen siempre como nosotros queremos. Otra pregunta, muchos hermanos no son como nosotros y nosotros queremos que sean como nosotros somos o, o quisiéramos que ellos nos gustaran como nosotros somos también. ¿Verdad que no? Cada personita siempre decimos, ¿verdad? Somos un mundo y somos diferentes. Y el Señor nos ha dado dones, talentos diferentes a cada uno. Así que nosotros debemos aceptarlos con amor. Y fíjense que el hecho de que ocurran todas estas cosas, el Señor las permite para ayudarnos a matar nuestro yo. ¿Ustedes qué creen en eso del parqueo? Y el Señor está trabajando mi paciencia, mi amor, porque yo debo también comprender que todos los que estábamos en ese lado estábamos atrapados, no solo nosotros, y que todos eventualmente íbamos a salir y era una cosa de esperar nada más. El Señor ahí me enseña a matar mi yo y por eso Él permite que sucedan estas cosas. Y llegar a esa aceptación, fíjese que es el fruto del Espíritu Santo. Pero eso todos los días tenemos que practicarlo, porque si no, se nos olvida. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos quebrante y el Espíritu Santo lo va a hacer, porque Él sabe que tiene que limpiarnos para que produzcamos estos frutos. Y nosotros sabemos que el Señor, ¿verdad? No permite, o más bien permite estas cosas no porque no nos ame, no porque Él ame el dolor y el sufrimiento y quiere que nosotros suframos. Él no nos manda el dolor. El mal del mundo es el que nos llega. Y entonces el Señor aprovecha ese camino, mire, para que sea un camino de salvación para nosotros. Porque nosotros entonces, al morir a nuestra carne, entonces nos vemos libres y entonces el Señor se puede glorificar en nuestra vida. Por eso, al llegarnos una carga, nosotros lo que debemos decirle al Señor es que comprendemos que esa carga es la que necesitamos y agradecerle por esa carga. A veces uno se confunde, ¿verdad? Porque, pues sí, nos dicen que hay que agradecerle a Dios por todo y dice eso la palabra de Dios. ¿Y qué es todo? Todo es lo bueno y lo malo. Y lo malo, el Señor sabe que también lo necesitamos porque con eso el Señor nos va a purificar, nos va a limpiar y nos va a hacer fuertes. Y ese sabemos que es nuestra cruz y nuestro camino a la salvación. Y eso nos nos va a llevar a amar esta cruz. Y al amar esta cruz va a ser morir la carne que hay en nosotros, mis hermanos. Y fíjense que esto no consiste en hacer sacrificios, sino consiste en entregarnos al Señor, aceptar lo que Él quiere, mandarnos cada día. Si yo estoy, por ejemplo, en una situación de enfermedad y esa es como mi cruz, porque yo no la pedí, yo no la busqué, ¿verdad? Yo no hice que esa enfermedad llegara a mi vida.
Pero ¿sabe qué? Tenemos que darle gracias al Señor, porque a través de esa enfermedad muchas cosas buenas van a suceder en nuestra vida, a nuestro alrededor. El Señor sabe de alguna forma que necesitábamos, quizás no nosotros, pero sí para la conversión de otros, para también cuando Él obra en milagros, que otros crean. Así que nosotros tenemos que reconocer ese cuerpo de muerte que traemos cargando. Y a través de esta constante aceptación de esa cruz que traemos cargando, este cuerpo de muerte se va a ir haciendo cada vez menos pesado. Y nosotros iremos encontrando cada vez más la paz del Señor, porque sabemos que vamos a contar con su amor y que Él nos va a limpiar por medio de esas mismas cosas que hoy nos cuestan aceptar y que nos humillan. No es fácil, no es fácil, ¿verdad? Porque morir a nuestra carne cada día, tenemos que tenerlo aquí presente siempre. Y eso solo se logra clamando al Espíritu Santo, como ya lo dijimos, ¿verdad? Y viviendo en gracia del Señor. Pero sí se puede, mis hermanos, sí se puede. Si nos entregamos al Espíritu Santo para que Él nos limpie como Él quiera, solo así va a ir muriendo nuestra carne más rápido. Le pondremos menos barreras al Señor y nos aceptaremos también mejor nosotros mismos y a los demás, pues vamos a estar seguros de que Él nos va cambiando. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá no somos de mecha corta? Es decir, que nos enojamos así con cualquier cosa. En nuestras casas con los chiquitos, ¿verdad? Cuando hacen una travesura. Yo he visto, fíjense, a veces esta diferencia entre culturas. Los gringos y los japoneses, fíjense que ellos ocupan estos momentos, digamos, de travesuras de los niños para instruirlos y enseñarles. Pero nuestra cultura latina es al contrario. La ocupamos para señalar errores, para regañar, para castigar y no para instruir. Y entonces ahí es donde inmediatamente reaccionamos porque es cuando nuestra carne aflora, digámoslo así. Este sentimiento y este pensamiento de decir, ¿verdad? Primero lo que se me venga a la cabeza, en vez de tomarme un momento de meditar y poderle sacar provecho positivo a la situación. Comentarles que así como el mundo es nuestro enemigo exterior, que es lo que está fuera de nosotros, ¿verdad? La carne es nuestro enemigo interno y nos amuralla contra el Espíritu Santo. Y ahora lo que debemos de tratar es revisar si nosotros ya no somos esclavos de la carne o si seguimos siendo esclavos de la carne. ¿Cómo nos vamos a liberar? Solo, mis hermanos, en la resurrección seremos puro espíritu y cuerpo glorificados. Pero mientras estemos vivos, siempre nos va a molestar la carne, porque vive en nosotros, es nuestro enemigo interno. ¿Qué pasa cuando estamos frente a un programa de televisión? Bueno, hablemos que estamos frente a la televisión. Y usted empieza a pasar los canales y de repente ve algo ahí que le llama la atención y que no va a edificar su vida. Tal vez una película pornográfica, un programa de chistes de doble sentido, cualquier cosa.
Y usted ahí tiene la oportunidad de decidir, bueno, ¿hago lo bueno o hago lo malo? ¿Qué sería hacer lo bueno? No quedarse en ese canal, ¿verdad? ¿Y qué sería lo malo? Quedarse en el canal y entonces ahí usted le da rienda suelta a su carne, porque entonces le da rienda suelta a su mente, ¿verdad? Que produce pues pensamientos de bajas pasiones, de morbosidad. Así que debemos mortificarnos. Y la mortificación física, fíjese que no ayuda a matar el cuerpo. Más bien, ayuda a matar el cuerpo, pero no ayuda a matar la carne, porque la carne es cuerpo y alma. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo haga, trabaje con nosotros. Yo en otras clases que he dado en otros rediles, les he hablado de esa vocecita, ¿verdad? Y les he hecho el recuerdo. Por aquí ya creo que todos estamos como grandecitos. Entonces nos recordaremos de los picapiedra, que se le aparecía aquí un ángel hablándole, un picapiedra angelito y un picapiedra demonio, ¿verdad? Entonces uno le decía, hacelo o decilo, o qué importa, y el otro, no, Pedro, ¿verdad? Le hacía la conciencia. Entonces así es en nuestra mente el Espíritu Santo. Cuando viene ese pensamiento de no debo hacerlo, no debo ver este programa, no debo decir estas palabras, debo callar en este momento. Ese es el Espíritu Santo, mi hermano. Pero cuando le damos rienda suelta a la carne es cuando me voy a quedar viendo solo un rato y el rato se hizo la hora, ¿verdad? O voy a ir con mi compañera de trabajo o con mi compañero a preguntarle, a decirle, mira, ¿te fijaste en fulana? ¿O te fijaste en fulano? Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos lo malo que quizás no queremos hacer, pero es porque no escuchamos la primera voz que viene del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo indica su voluntad, nosotros debemos seguirlo inmediatamente, ya sea que se trate de, porque más bien lo que el Espíritu Santo o esa voz lo que trata de hacer es quitar algo malo de nosotros. Y no debemos de hacernos los indiferentes ante esa voz. A veces ya hemos dejado un vicio y de repente, ¿verdad? Cuando estamos en grupo, queremos volver a tomar ese vicio. A lo mejor alguno salió del problema del alcohol, del cigarro, y estando en ese grupo social y sentir la presión, el Espíritu Santo nos dice, ya el Señor te sanó de esto, ya te sacó de esto, no lo hagas. Pero la presión que sientes como entonces le da rienda suelta a la carne y bueno, solo es un cigarro, solo es una copa. En estas cosas son en las que debemos de poner atención en nuestro día a día. ¿Qué es en lo que estamos expuestos y que estamos nosotros entonces dándole rienda suelta a esta carne? ¿O la estamos venciendo? Nuestro espíritu tiene que alimentarse para que a él se sujete nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando no está alimentado este espíritu, ¿verdad? Alma y cuerpo crecen y se convierten en carne. Pero nosotros cuando nos entregamos a Jesús en nuestra renovación, día a día, en ese proceso de conversión en el que siempre estamos, somos capaces entonces de estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. San Juan nos dice que somos espirituales, fíjense, y que somos resucitados por medio del pan de vida. En la palabra de Dios todos sabemos que la palabra dice, ¿verdad? Que al que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré. Entonces, por el medio de ese pan de vida, que es el mismo Cristo Jesús, nosotros nos unimos cada vez más a Él y vamos a dar frutos sin esfuerzo, naturalmente, así como las ramas producen sus flores y sus frutos.
Pero nosotros tenemos que recordar que debemos de participar en esa comunión con Cristo. Cristo está en nosotros y cuando está en nosotros, muere nuestra carne. Y Él nos lleva a caminar entonces en el Espíritu, pero nosotros tenemos que actuar. Tenemos que trabajar para permanecer en Jesús, para estar atentos a la acción del Espíritu Santo, para aceptar esa acción y vivirla. Sin Él, mis hermanos, nosotros no podemos aceptar la cruz y no podemos vencer la carne. Si vemos que hemos tal vez avanzado un poco, pensemos, quizás no me estoy alimentando suficiente con el pan de vida que es Cristo Jesús, con la palabra, con la oración que me une a Dios. Quizás me falta todavía más o hacerlo más constante o ser más perseverante. Jesús murió solamente una vez en la cruz. En la Eucaristía, la comunión, Él no muere de nuevo, sino que su única muerte se hace actual en nuestra vida. Y nosotros tenemos que morir con Él para adquirir por medio de esa vida al hombre resucitado que debemos ser, al hombre nuevo que debemos ser. Así que por favor, yo les pido, les exhorto a que no descuidemos este aspecto de redención que tiene la cruz de Cristo. Cualquier carga o enfermedad o dolor que tengamos, si lo unimos a Cristo como parte de nuestro sacerdocio, de esa nueva alianza, Cristo nos da la salvación y esa es una forma también de amar o aprender a amar esa cruz. La señal de que Cristo está en nosotros es que tenemos paz. Pero fíjense que para el mundo estar en paz es o significa no tener problemas. Allá afuera los profesionales de la salud mental, ¿verdad? Los psiquiatras o los psicólogos nos enseñan a enfrentar los problemas que tenemos y a tratar de convivir con ellos. Pero para los que estamos unidos a Cristo, la paz es tener esa capacidad o la paz que tienen nosotros es que Cristo puede transformar esos problemas y aunque convivamos y estemos en ellos, nosotros podemos vivir en esa paz. Por ejemplo, si yo en este momento tengo un problema económico, pero como el dinero no es mi centro de vida, sino que es el Señor, yo puedo tener paz, porque tengo plena confianza y fe en que el Señor va a resolver ese problema económico. Fíjense que no quiere decir que nosotros vamos a tenerlo todo. Nosotros vamos a tener dolor, vamos a tener enfermedad, complicaciones de toda clase, esas cruces a las que, ¿verdad? Pues no las elegimos, pero que a pesar de tenerlas, podemos tener paz. Porque el Señor nos da la capacidad de transformar todas esas cosas que nos causa el mundo, Satanás y la carne en una cruz de salvación. Ya dijimos, ¿verdad? Que aceptar esa cruz para nosotros es un camino de redención. Cuando nosotros perdemos la paz es porque todavía, ¿verdad? Esa mujer vieja, ese hombre viejo, todavía vive en nuestro interior y no es suficientemente fuerte. Entonces sigue dominando la carne en nuestra vida. Ese sentimiento o pensamiento en la mente. Y en lugar de estar el Espíritu Santo bien cimentado para que gobierne nuestra vida, ¿verdad? Lo que gobierna nuestra vida es la carne. Nosotros tenemos que afianzarnos, mis hermanos, en la fe.
aún en los peores momentos, aunque parezca que el mismo Dios no nos hace caso, porque ¿qué pasa? Nosotros ponemos a los pies de Cristo Jesús y le pedimos al Padre, ¿verdad? Para que Él escuche nuestras peticiones, pero como muchas cosas tardan, porque sabemos todos aquí que es en su tiempo, entonces nos desesperamos y empezamos a pensar que Dios no nos hace caso. O porque vemos que al hermano sí ya se le concedió, ¿verdad? Su petición, entonces yo pienso que el Señor a mí no me está poniendo atención o haciendo caso. Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener la absoluta seguridad de su presencia en nosotros, que Él camina de nuestra mano, que Él va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Y esta batalla espiritual de vencer la carne no es la excepción. Dios está con nosotros también. Y Él nos ayuda a soportar esa cruz que nos está limpiando, que está matando la carne. Mis hermanos, la invitación es para que cada uno reflexionemos y meditemos que en nosotros, ¿verdad? Está como carne aflorando cada día. ¿Será nuestro carácter? ¿Será nuestro trato con las demás personas? ¿Será algún pecado recurrente en el que estamos cayendo y que nosotros solos pues no podemos ya controlar, no podemos tener dominio propio? Tenemos que llegar a esa reflexión y reconocer nuestra debilidad y luego luchar con todas nuestras fuerzas para que el Señor nos revele cuál es su voluntad. Que si tenemos que dejar relaciones, tenemos que apartarnos de esas relaciones. Que si tenemos que cambiarnos de un empleo que no nos ayuda a edificar nuestra vida, ponerlo en las manos del Señor para que nos lo revele. Porque todo esto va a llegar a matar esta carne para que nosotros podamos con esperanza, ¿verdad? Llegar a los pies de Cristo y tener la certeza que Él es el único que debe brillar y no nosotros. En Isaías capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios nos dice: Dios es quien me salva. Tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio, mi fuerza. Él es mi Salvador. Palabra de Dios. Mis hermanos, en esta clase, ¿verdad? El Señor verdaderamente nos ha mostrado que la carne vive en nosotros, es interna. Que nosotros le damos rienda suelta a esta carne cuando no estamos en gracia del Señor y cuando no estamos atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Que los frutos de la carne, ¿verdad? Se pueden traducir como hechicerías, orgías, vicios, glotonería y todos estos pecados también, pues que nos llevan a dar frutos contrarios al Espíritu. Pero que nosotros podemos vencer esta carne estando en gracia del Señor. Mis hermanos, es importante que todos los días muramos a nuestra carne, que reconozcamos que esa cruz que a veces no hemos elegido, ¿verdad? Es para nuestra redención. Y que cuando estos pensamientos de alma y estos sentimientos de alma y cuerpo vengan a nosotros, acudamos inmediatamente a la oración para que podamos entonces, mis hermanos,
vencer ese sentimiento, ese pensamiento, esa gana, esa pasión de hacer lo contrario a lo que es el espíritu. Usted fácilmente, ¿verdad? El termómetro que tiene es cuando ese pensamiento le viene y usted mismo se contesta, mejor no lo digo, no lo diga. O mejor no lo hago, no lo haga. Ese primer pensamiento que le viene del Espíritu Santo. Y ahí es donde usted entonces está recibiendo la instrucción para que pueda morir a la carne. Yo voy a compartirles un pequeño testimonio, ¿verdad? Realmente el Señor, pues, en este camino, ¿verdad? Para mí hay muchas cosas en las que Él ha trabajado en mí y sigue trabajando porque el camino de la conversión es todos los días, ¿verdad? Fíjense que yo he sido una persona como, quizás por el área en la que he trabajado siempre, que es el área de finanzas, entonces he sido como bien organizada y bien metódica, planificando, etcétera. Entonces esa forma de trabajo y de vida la llevo también a mi casa. Entonces a mí me gusta que todo sea como, bueno, lo hablado es lo entendido, esto es lo que vamos a hacer, entonces así cuadriculadito. Y cuando esto no pasa, yo me frustro un montón. Y entonces mi carne viene y empiezo a querer encontrar un culpable y a querer justificar y eso es como lo primero que viene a mí. Pero el Señor me ha trabajado tanto, que ahora yo primero puedo examinarme a mí misma y decir, estoy siendo muy dura, eh, yo primero debí haberlo explicado de otra manera, o yo creo que dentro de esta cuadriculatura, ¿verdad? O dentro de esta organización y planificación, yo debo de tener un poco de flexibilidad. Y entonces cuando me hago esas preguntas, siento que venzo a la carne, porque entonces esos pensamientos, esos sentimientos que vienen a mí, se bajan, minorizan. Y entonces ya puedo como nuevamente volver a enfocar y bueno, ya de otra manera, ¿verdad? Ya no solo señalar y decirle a mis hijos, a mi esposo o aquí a mi subalterno, ¿verdad? Te equivocaste, no fue esto lo que te pedí, no, sino que ya de otra manera es como veamos a dónde está la desviación, reorganicemos, etcétera, pero ya de otra manera. Así que el Señor, mis hermanos, quiere hacer cosas grandes en nosotros, pero tenemos que permitírselo y tenemos que poder llegar a ese momento para poder discernir lo que el Señor quiere que hagamos. Para ello, yo los invito a que siempre clamemos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que cosechemos esos frutos del Espíritu. Y como decía la última lectura, ¿verdad? Dios es quien me salva, tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza, Él es mi Salvador. Si lo tenemos presente, vamos a poder lograrlo. Bueno, mis hermanos, creo que esto ya es el final de la clase. Yo espero que sea de bendición este alimento para cada uno, que lleguen a ese momento de reflexión para que el Señor les revele. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Dios. Te agradezco por las palabras, por las lecturas, por la clase, el tema, Señor, por todo lo que tú esta noche nos has regalado. Mi Señor, sabemos que tú nos guías a través de tu Santo Espíritu. Danos cada momento esos oídos espirituales para que podamos nosotros escuchar lo que tú quieres para nosotros. Que si nos llega esa cruz que no hemos elegido, que tengamos la plena confianza que contigo, Señor, vamos a vencer. Y que cada momento que este enemigo de la carne quiera venir y dominarnos,
que seamos nosotros capaces, que tengamos la fortaleza de poder vencerlo y que lo hagamos escuchándote a ti, Señor Jesús, escuchando lo que tu Santo Espíritu nos dice y nos guía. Mi Señor, yo te pido que esta noche tú les des un descanso reparador a mis hermanos y que el día de mañana vuelvas nuevamente a soplar el aliento de vida en cada uno. Hemos orado, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todos pasen una feliz noche, mis hermanos. Y nos vemos el próximo miércoles.